los varones tenemos un riesgo tan alto como las mujeres de tener cáncer de seno. Cáncer de próstata en el caso nuestro, 1 de cada 7. Quiere decir que un precursor del cáncer de próstata puede ser lo que llaman muy frecuentemente es una hiperplasia benigna de próstata. Quiere decir que el tumor se forma en la próstata, pero es benigno. Pero eso quiere también decir de que haya un riesgo de malignidad. Por eso... Quiero recibir con mucho cariño a quien también considero mi amigo, y con esa sonrisa se delata solo, al doctor médico cirujano Rubén Restrepo, quien, bueno, sobra leer su currículum, lo pueden leer todos, pero yo disfruto muchísimo de decirlo porque son personas que tienen una preparación amplísima, ¿no? Y que esto hace que veamos qué calidad y qué profesionalidad, se dice en España, profesionalismo, decimos en América, se tiene. Y qué gusto que es imparable además. Médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es terapeuta respiratorio de Georgia State University en Atlanta, tiene estos estudios, profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio UT Health en San Antonio, profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Texas, también en San Antonio, miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, fundador y director científico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, SOLACUR. Tiene más de 100 publicaciones que incluyen un libro, además, artículos científicos y diversos capítulos en libros variados. Más de 400 presentaciones a nivel nacional e internacional, como aquí puede dar fe, en el área de terapia respiratoria de cuidado intensivo. Adelante, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues encantado de estar aquí en este espacio contigo y pues con los, como digo siempre yo, con los 100,000 personas conectadas y ya tenemos 74 también por Facebook, o sea que encantado de estar en este espacio. Muchas gracias, y lo más bonito es que esto se va a seguir reproduciendo para llegar a muchos hogares. Eres encantador, creo que lo sabes, te queremos mucho porque además sé que de las muchas cosas que tienes que hacer, dedicas un espacio para esto y sé que lo haces desde la vocación. Alguna vez tuvimos el gusto de convivir, o yo tuve el gusto de también poderte entrevistar en un Zoom con muchos profesionales de la salud y bueno, desde ahí dije, de aquí soy con el doctor Restrepo. Bueno, yo muy rápidamente, todos me conocen, así que yo paso muy rápido. Lo que sí es importante a veces, y esto es vital decirlo, es que cuando pasamos currículum es también para que tengamos validez y tengamos voto y que se despreocupen porque quienes emitimos el mensaje meramente como puente, también podemos decir que tenemos cierto bagaje para poderlo hacer y que se sientan tranquilos con ello. Sin ser médicos, la mayoría, por lo menos aquí veo a varios que no lo somos, ¿cómo podemos comprender en palabras no científicas qué es el cáncer? Bueno, una pregunta muy importante. Yo creo que tal vez por costumbre en estos espacios saludarlos a todos los que se conectan yo sé que de muchos países, pero un descargo de responsabilidad es que las discusiones que vamos a tener Moni y yo no se convierten en ningún momento en consejos médicos. Pero Moni, la pregunta muy sencilla, ¿cómo comprender qué es el cáncer? Y si miran exactamente en la próxima diapositiva, creo que no tiene nada de atractivo excepto por los colores que se pueden ver muy bonitos, pero lo que estamos viendo es una célula que en este momento está tratando de invadir, es una célula que está tratando de crear tentáculos para poderse apoderar de nutrientes, los cuales no debería estar consumiendo. Pero una fórmula muy sencilla es, nosotros tenemos alrededor, imagínense, cada día mueren alrededor de 2 kilos de células, cada día. Más de 1.2 millones de células están muriendo. ¿Qué es lo que significa esto desde el punto de vista del cáncer? Es que lo normal es que estas células, para nosotros no perderlas, se tienen que dividir, pero en una forma organizada. ¿Qué es lo que es el cáncer? El cáncer es cuando hay un estímulo que vamos a discutir, empieza una división totalmente anormal. Y esa división anormal hace que estos tejidos puedan producir tumores, que vamos a hablar, o precisamente ya tumores cancerosos. Entonces, en términos generales, Mone, es una división desordenada de las células. Muchas gracias, Rubén. Yo creo que, primero que nada, es importante que todos tengamos claro que, y te lo voy a hacer, esta pregunta se sale del contexto, pero creo que todos escuchamos la palabra cáncer y nos ponemos así, doctor, nos eriza la piel. Seguramente
todas las personas que hoy están conectadas están precisamente atentas a ello, porque lo hemos connotado con un estado de gravedad absoluta o de riesgo de, perdón por lo que voy a decir, de incluso poder perder la vida. Pero afortunadamente no es así y podemos hacer muchas cosas. Entonces es vital que primero comprendamos desde la raíz qué es el cáncer, como lo acabas de explicar, y te lo agradezco muchísimo. ¿Cuáles tipos de cáncer o de tumores existen, doctor? Bueno, esa pregunta también la vamos a responder enseguida porque es digamos, y podemos incluso pasar la próxima pregunta porque podemos responderla. Hay muchos tipos de cáncer. Lo que podemos pensar es que en este momento tenemos una gran cantidad de órganos, empezando por la piel. Y de ahí para adentro, órganos internos. Potencialmente, Mone, todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo pueden tener formaciones tumorales o incluso cánceres. Pero esta pregunta que tú tienes ahí es muy importante porque la diferencia entre un tumor y un cáncer es porque hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Y la connotación maligna es la que denota cáncer. Tú puedes tener perfectamente una tumoración que aparece de pronto en la piel, pero no significa que eso va a ser maligno. Entonces lo importante es que tumor que es un crecimiento normal porque las células se reprodujeron en una forma muy rápida y forman un tumor, pero eso no quiere decir que esas células están tan desordenadas para estar en peligro de tener un cáncer. Esa es la diferencia. Perfectamente dada, tanto que aquí puedes, afortunadamente, exactamente. Y es una gran analogía, que no necesariamente lo que vemos del lado izquierdo sea lo mismo que estamos viendo de manera intracelular en el lado derecho. Y yo creo que lo importante, Mone, para agregar es que qué es lo que hacemos nosotros normalmente como personas. Cuando estamos mirando en la figura izquierda, en la ilustración izquierda, tenemos un tumor. Lo que queremos estar seguros es este tumor, que es precisamente una malformación. ¿Es esto benigno o maligno? Y eso es lo que hace que nosotros estemos obligados a pedir una biopsia, que es un análisis ya microscópico para determinar la definición inicial. ¿Estas células están reproducidas o divididas en forma organizada o desorganizada? Las biopsias, que son la pequeña recogida de tejido para poderlo analizar, en donde he escuchado incluso, y por favor corrígeme si me equivoco, que la misma biopsia a veces extrae la pequeña tumoración de lo diminuta que era en algunos casos. En ocasiones se puede hacer, claro que sí. O que también se tiene que tener mucho cuidado. Pues acabas, creo que, de responder esta pregunta, que es en cuanto a los tumores benignos, bueno, ¿qué riesgos o posibilidades existen de que se puedan convertir en malignos de uno a otro? Desafortunadamente, sí. No, y es importante, Mone, porque la realidad es que hay muchos tumores que no tienen, digamos, ningún riesgo de malignidad, pero hay otros que sí. Vamos a poner solamente un ejemplo, porque tenemos muchas preguntas para cubrir el día de hoy. Pero los varones tenemos un riesgo tan alto como las mujeres de tener cáncer de seno. Cáncer de próstata en el caso nuestro, 1 de cada 7. Quiere decir que un precursor del cáncer de próstata puede ser lo que llaman muy frecuentemente es una hiperplasia benigna de próstata. Quiere decir que el tumor se forma en la próstata, pero es benigno. Pero eso quiere también decir de que haya un riesgo de malignidad. Por eso es que muchas veces incluso a las mujeres les diagnostican, sobre todo a las mujeres, digamos, nódulos tiroideos. Y a veces, ¿qué hace precisamente el otorrino o el cirujano de cuello? Dice, es mejor que por precaución, así como se ve organizada, incluso esa ilustración me gusta mucho porque la parte de arriba muestra una tumoración, pero muestra células organizadas. Quiere decir que cuando ese tumor benigno tiene un riesgo de malignidad, posiblemente es mejor hacerle una excisión quirúrgica o sacarlo. Perfecto. Yo noto así con palabras muy poco ortodoxas que es como encapsulado, como que es un tumor que no ha hecho una ruptura, digamos. Y muchas veces van a escuchar, Mone, la palabra in situ. Me diagnosticaron incluso un tumor benigno o un cáncer in situ. El cáncer in situ, el que tú dices que muchas veces, incluso como parte de la biopsia, como está tan encapsulado, es fácil de extraer. Perfecto. Es mejor, digamos, dentro de lo que cabe, que esté in situ. Claro que sí. ¿Qué significa que un cáncer ha hecho metástasis? Esta palabra que escuchamos de forma muy recurrente. Bueno, entonces ya miramos que la palabra metástasis no es extraña para las personas porque casi que denota mala noticia. Es suficiente, Mone, pasar de un tumor a un cáncer y luego ya pensar en una metástasis. Quiere decir que cuando diagnostican un cáncer, generalmente se diagnostica un cáncer primario.
Quiere decir esto que te diagnostican un cáncer, en este caso de pulmón, pero el problema es que hacen normalmente los oncólogos un escaneo para poder determinar o con marcadores tumorales en sangre si esto es in situ, así como tú decías, encapsulado, o si ha tenido la posibilidad de sembrar, porque desafortunadamente las células malignas tienen la tendencia a decir, ya estamos cansados aquí en el pulmón, ¿a dónde podemos migrar? Miremos a ver si vamos a cerebro, a hígado, a corazón, etcétera. Entonces la metástasis implica es una siembra de este tumor en otras partes del cuerpo.